Hola a todos los contadores y contadoras de El Ecuador. Muchas gracias también a los amigos de Sigo por la invitación y por la amable presentación que me han hecho previo a esta conferencia. Espero que estén disfrutando mucho del material y del contenido que en Sigo han preparado para todos ustedes en esta conferencia. En mi charla yo voy a comentarles a ustedes sobre el futuro contable en el Ecuador, las principales tendencias fiscales que tenemos acá en el país, lo mismo en ámbito financiero y también en cuanto a lo digital. Yo estuve un par de años en la función pública al frente del Servicio de Rentas Internas, así que también les compartiré un poco de mi experiencia por aquella institución y que ahora también me dedico a hacer este tipo de consultorías, asesorías en temas tributarios, contables, económicos. Sin más, me meto de lleno al tema. Quizás empecemos por la facturación electrónica, como para ponernos en contexto y entender en dónde estamos en el Ecuador. Sepan ustedes que el Ecuador ya lleva varios años en el proceso de transformación o de transición hacia la facturación electrónica. De hecho, actualmente en el Ecuador ya la facturación física básicamente se pudiera decir que no es permitida para casi ningún tipo de contribuyente y que ha quedado relegada solamente para dos casos. En primer lugar, definitivamente para los casos en el cual por alguna emergencia, desconexión o cualquiera que fuere el motivo de fuerza mayor o de caso fortuito, estemos impedidos de emitir documentos electrónicos de venta o comprobantes electrónicos de venta o de retención. Es el primer uso, ¿no? Si hubo un terremoto, si se fue la energía eléctrica, ahora que tenemos estos problemas de energía o estos riesgos de energía acá en el Ecuador, si se va la energía eléctrica, es posible para las instituciones, para los contadores, para las personas, para los negocios, emitir comprobantes de venta de forma física. Evidentemente, eso tiene un tope que es aproximadamente el 2% de lo que fueron emitidos en las ventas del año anterior. Es decir, tampoco es que es algo que se puede hacer sin medida o ilimitadamente. Entonces, ese es el primer caso para los que aún tienen dudas si es que es posible o no es posible emitir una factura física en el caso de que me quede sin internet o tenga una emergencia. Siempre se lo puede hacer, para lo cual se debe contar evidentemente con la autorización por parte del Servicio de Rentas Internas. Así que les recomiendo que si no han hecho eso, estamos en Ecuador, todo puede pasar por acá. Se puede ir la luz, se puede ir el internet, puede haber un terremoto, Dios no quiera, pero estamos sujetos a muchos tipos de eventos inesperados, así que les recomiendo que estén listos para emitir estas facturas electrónicas porque obviamente necesitan tener la autorización por parte del SRI y posteriormente hacer la impresión, sacar su folletito, su blog de facturas físicas, como les decía, limitado. Y el segundo grupo o la segunda razón por la cual se pueden emitir facturas físicas son a los negocios populares. Recordemos que este tipo de negocios son los más pequeños, son los que venden hasta $20,000 anuales y que no están obligados a llevar contabilidad, tampoco están obligados a emitir factura, pero tampoco están prohibidos o limitados de hacerlo. Así que si eres un pequeño negocio o un negocio popular o si tienes como cliente o asistes o asesoras o le llevas las cuentas a los negocios populares, también te recomiendo que los animes a facturar electrónicamente. No están obligados, pero creo yo que es una muy buena práctica que nos sirve a todos, les sirve al contribuyente, a los negocios, les sirve a ustedes, los asesores, para poder llevar los controles y hacer su trabajo de forma más automatizada y también evidentemente le sirve al Estado en la recaudación de impuestos y también en la recaudación en los controles tributarios. Así que yo creo que este es digamos, el abreboca, el panorama inicial en cuanto a la facturación electrónica del Ecuador. Sepan que actualmente ya prácticamente toda la facturación que se realiza diariamente en el Ecuador está siendo emitida de forma electrónica el 99%. Es algo bastante bueno.
Como les comentaba hacia el inicio, el Ecuador se tomó muchos años para esto. En otros países, como Colombia, por ejemplo, incluido también México, por ejemplo, el cambio fue mucho más radical, mucho más rápido, mucho más acelerado. En Ecuador nos tomó al menos casi una década, pero afortunadamente lo hemos terminado hace un par de años ya con la plena vigencia y obligatoriedad de la factura electrónica. Entonces, eso es lo que tengo por decir en cuanto a esto. Ahora pensemos qué viene por delante y algunas bondades que nos ha permitido este gran paso de digitalización en la administración tributaria. En primer lugar, recibir en tiempo real la información. La mayoría de los certificados o de la mayoría de las aprobaciones, validaciones y la subida de la facturación electrónica o de los comprobantes de retención electrónicos se hacen en tiempo real. El sistema del SRI constantemente está recibiendo las facturas de todos los negocios en el Ecuador. Hay algunos que lo hacen unas horas después, hay otros que lo suben al día siguiente. Todo esto es válido, la ley lo permite. Hay hasta 72 horas para que sea subido el documento electrónico. Recordemos que la validación de una factura electrónica en primer lugar es dentro del sistema de facturación propio, como por ejemplo es los proporcionados por SIGO con el certificado de firma electrónica, y eso ya le da una validez al documento, pero recordemos que la autorización en el caso de los documentos y los comprobantes electrónicos en el Ecuador, la autorización se la da a través del enlace con el SRI. Entonces, si se envía directamente en ese mismo momento el comprobante, se sube a la plataforma del SRI, la autorización llega inmediatamente, pero si se lo sube unos días o horas o minutos después, llegará en ese mismo momento también la autorización. Entonces, este segundo paso es fundamental para la validez tributaria del documento, que siempre se pueda cargar al sistema del SRI, se pueda enlazar el sistema de facturación al sistema del SRI para poder obtener la validación de los certificados. Y recuerden que, acorde a la norma ecuatoriana, esto se puede hacer hasta 72 horas después. Si se hace después de eso, ya no sería válido y más bien incurrirían en costos, en sanciones y en algunos otros problemas legales, los típicos que al SRI no le gusta iniciar y tampoco al contribuyente recibirlos, nos generan molestias a todos. Otra de las bondades que está permitiendo casa adentro, me refiero desde el lado de la administración tributaria, la facturación electrónica, no solo en el Ecuador, sino en todas partes del mundo en el cual se ha implementado, es la automatización de los controles, el uso de información de la facturación electrónica para los controles y el quehacer que tiene que ejecutar diariamente la autoridad tributaria. Sepan ustedes que la facturación electrónica es una de las pocas cosas en materia tributaria que internacionalmente se atribuye a haber iniciado en nuestra región, en América Latina sobre todo, y que de aquí se ha ido regando a varias partes del mundo. Y esto es reconocido por diversas instituciones internacionales como el CIAT, que es el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, como la OCDE, el FMI, entre otras instituciones también de gran reconocimiento a nivel global. Hago una pausa para decirles que si tienen algunas preguntas o si tienen algunos comentarios que hacer, los pueden ir poniendo en el chat y nosotros seguramente estaremos respondiendo más adelante al final de la presentación, o si no nos alcanza el tiempo, enviaremos las respuestas por escrito en algún tipo de compendio que realizaremos junto al equipo organizador de SIGO. Retomo mis comentarios. Les decía, hablamos al inicio sobre la facturación electrónica en el Ecuador, ahora les estoy hablando sobre las tendencias globales o los usos que le estamos dando o que se le está dando en el mundo a la facturación electrónica. Les decía solamente por un paréntesis de que en Latinoamérica fue donde inicia toda esta corriente de ir a la digitalización de los documentos electrónicos y que ahora se ha movilizado y se ha diseminado a varias partes del mundo. ¿Y por qué traía esto a colación? Porque quizás en esas otras partes del mundo en donde se ha incorporado más recientemente la facturación electrónica,
le han sacado más el jugo y han sacado más ventaja de todo lo que se pudiera hacer con este tipo eh, de información. Mientras que nosotros que quizás iniciamos más pronto, más temprano en la historia, esta transición hacia lo digital en el tema de los comprobantes electrónicos, todavía nos estamos quedando un poco cortos en cuanto a la explotación de la información. Imaginen ustedes cuántos datos o cuánta información se sube en tiempo real a las bases de datos de las administraciones tributarias en el mundo. Una factura, un comprobante de retención, tiene desde la fecha y nombres y datos y dirección, contacto, teléfonos, correos de los contribuyentes, tanto del que reporta como del que está haciendo, como del comprador, como del vendedor, por ejemplo. Tiene los valores de las ventas, tiene precios de productos, tiene información sobre la transacción que se está realizando. Y todo eso pudiera ayudar y está ayudando en varias partes del mundo, no solo a los temas tributarios, sino también a los temas económicos, a entender cómo es la dinámica de los negocios en los países, en las ciudades o en los cantones. Recuerden que una factura electrónica tiene todo ese tipo de información. A entender cuál ha sido la evolución y la dinámica, por ejemplo, de los precios en ciertos productos, cómo a lo largo del año los precios se comportan, suben y bajan. En algunos lados ya están inclusive experimentando calcular inflación a través de los documentos electrónicos de pago. Imagínense, al no tener que hacer encuestas como tradicionalmente se lo hacen estadísticas, sino que a partir de la información que se ve de los productos en las facturas electrónicas, países como Alemania y algunos países de allá del norte de Europa, ya están utilizando esta información para estimar crecimiento económico, para estimar inflación, entre otras cosas más, ¿no? Eso por el lado de los usos o aplicaciones de esta información y la tendencia del uso de esta información en el ámbito económico. Pero en el ámbito tributario también, evidentemente, se utiliza esta información por parte de las administraciones para identificar problemas, para identificar diferencias, para iniciar procesos de control a los contribuyentes. En el Ecuador, la desventaja es que todavía lo hacemos de forma reactiva, todavía es esperar a ir a empezar un control a un determinado contribuyente y una vez que le empiezo el control a ese contribuyente, voy y me pongo a revisar la información de facturación electrónica y demás, ¿verdad? Que eso es la forma quizás más improductiva, la forma más compleja de hacerlo. En otros países del mundo lo están haciendo, pero de forma propositiva, proactiva. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo ya tengo la información, lo que tengo que hacer es procesarla, analizarla y detectar esquemas fraudulentos, por ejemplo, o esquemas evasivos, o identificar tramas de evasión, para luego, con base en esa información que yo he analizado, identificar rápidamente a los contribuyentes, no a uno, no a dos, sino a todos los contribuyentes alrededor de esa trama y poder ejecutar los controles, poder ejecutar las revisiones de los pagos de impuestos, poder ejecutar las diferentes acciones de determinación que pudiera hacer la administración tributaria respecto a estos temas. Entonces, súper importante tener esto en cuenta porque si bien yo te pudiera decir que aún no estamos en esa parte del proceso en Ecuador, sí creo que se han empezado, al menos desde mi administración, se empezaron a hacer los esfuerzos para llegar a eso de allí, ¿no? Contar con un sistema, contar con una plataforma de análisis de datos que permita procesar esta Big Data. Al final del día, imagínense, aproximadamente entran 8 millones de comprobantes de venta por hora en el Ecuador, en el SRI. Imagínense ese volumen de información, ese volumen de datos, es lo que se denomina como Big Data. Entonces, se empezó a hacer esta programación, estos algoritmos, estos programas para analizar grandes volúmenes de datos y a partir de eso empezar a generar conocimiento, que es lo más importante. Uno de los temas o de las cosas más productivas o más positivas para el quehacer de la administración tributaria es poder estar apercibido de esquemas o tramas o modalidades de evasión fiscal. Recordemos que el principal problema que combate una administración tributaria en cualquier parte del mundo es la evasión. La evasión
creo yo que difícilmente hoy o es prácticamente imposible eliminarla, pero sí es posible mitigarla, reducirla. Y esto se puede hacer solamente a través de el uso de la información eh, y que ya tenemos el día de hoy. Así que esto se ha empezado en Ecuador, espero yo y creo yo que va a empezar a mejorar, a evolucionar y aplicarse cada vez más en los próximos años. Hay una, pasando al plano más internacional quizás, y no solamente enfocándolo en Ecuador, hay un uso que se le está dando a la información de la facturación electrónica por parte de uno de los gremios más importantes o de las organizaciones más importantes de administraciones tributarias del mundo, que es el CIAT, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Es una organización sin fines de lucro que agrupa a todas los SRI, se puede decir, o todas las administraciones tributarias de la región y algunos inclusive de Europa, para intercambiar conocimiento y para propiciar e impulsar diferentes estrategias de innovación tributaria. Y uno de los proyectos que tienen ellos muy lindo es el detector de anomalías de facturación electrónica. Y consiste en básicamente lo que les acabo de decir, ¿no? En coger todas las facturas electrónicas, segmentarlas, agruparlas, clusterizarlas, se dice en el mundo tecnológico y de análisis de datos, y a partir de ese análisis, identificar anomalías, identificar picos, identificar comportamientos extraños que ayuden a identificar clientes fantasmas, simulación de operaciones, que ayuden a identificar su valoración inclusive aduanera, que ayuden a identificar un diverso tipo y variedad de tramas evasivas y de conductas evasivas a fin de incorporarlas dentro de los planes de control de las administraciones tributarias. Es algo que ya ha venido desarrollándose y ejecutándose en algunos países, en un par de países en Centroamérica, y que sé que el CIAT está promoviendo esto muy importantemente, muy fuertemente, también para que venga hacia acá, a Sudamérica, en algunos países. Creo haber escuchado que el SRI actualmente está tratando de hacerlo. Eso es un proyecto que se inició hace un par de años y que me da mucho gusto que sigamos por allí. Entonces, dicho todo esto, creo que el mensaje es claro para ustedes, contadores de la patria, para ustedes, usuarios y seguidores de aquí de Sigo. El uso de la información y la tecnología están haciendo que cada vez las administraciones tributarias en el mundo posean más herramientas, posean más información, posean más datos y en torno a la información tributaria de los contribuyentes, en torno a las operaciones económicas, en torno a las transacciones, y eso está ayudando y ayudará a fortalecer cada vez más los controles. ¿Cuánto tiempo pasará para eso? Bueno, dependerá de la inversión que se haga en tecnología, en capital humano, en tiempo y de la fe que se le ponga a este tipo de herramientas y de proyectos. Creo yo que está pasando en el Ecuador y veremos, ojalá, muy pronto los resultados. Así que mi recomendación es a ponerse a tope en cuanto a esta información, a estos insights, prepararse, motivar a sus clientes a ser veraces o a sus jefes o a sus empresas a ser veraces en la información que transmiten a través de la facturación electrónica porque está siendo cada vez más utilizada. Luego, hablemos de cómo la facturación electrónica también ha ayudado en el mundo corporativo a ser más eficientes, a ser más rápidos, más precisos e inclusive a mejorar muchos indicadores internos, ¿no? Mantener una facturación electrónica ha ayudado no solamente a los departamentos contables o financieros a poder recibir información o poder gestionar más rápidamente su información contable, sino también ha propiciado emprendimientos y compañías como Sigo que viendo toda esta
nube de oportunidades que les he mencionado de contener información y de mantener un documento electrónico, de poder ir agregando servicios que le hagan la vida más fácil a los contadores, que le hagan la vida más fácil inclusive a los usuarios no obligados a llevar contabilidad, que nos haga la vida más sensible, más sencilla y fácil de cara al cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿verdad? Entonces, ¿qué veo yo en esta tendencia en cuanto a la facturación electrónica? Que se sigan creciendo, implementando, mejorando todas estas iniciativas de tener una contabilidad automatizada, de tener una contabilidad mucho más ordenada, mucho más precisa. Siempre habrá espacio para el error humano, introducir mal el dedo en la tecla, pero ciertamente la tecnología lo que nos ayuda es a minimizar ese tipo de errores en la contabilidad. Cada vez veo más oferta y cada vez veo más contundencia en cuanto a estos programas de tipo contable, ¿no? Que no solamente me llevan el reporte de ingresos y ventas, quizás esos son los softwares y las aplicaciones más sencillas, pero ya las más complejas en las cuales se ha invertido mucho y en las cuales se ha generado mucho más conocimiento, ya nos permiten llevar inclusive contabilidad de costos, inclusive centros de costos separados, específicos, que nos ayudan a ser mucho más ordenados, ser mucho más eficientes en nuestro pago de impuestos, ser mucho más eficientes en la empresa y tomar decisiones de forma más informada. Así que también ha sido positivo toda esta ola de la facturación electrónica, que si bien nace desde las obligaciones impuestas por los gobiernos en diferentes partes del mundo, de que se transmita de esta forma los documentos electrónicos, me parece que siempre termina generando un círculo virtuoso en cuanto a la innovación privada, en cuanto a las inversiones que se hacen desde este tipo de cosas. Y finalmente, quería comentarles un poco sobre el panorama fiscal, el panorama tributario en el Ecuador, qué pudiera pasar en los próximos meses, qué pudiera pasar en los próximos años. En primer lugar, saben ustedes, más que nadie, contadores ecuatorianos, que estamos sujetos a una variedad de cambios normativos en el ámbito tributario, ¿verdad? Yo creo que esto no es algo que solo sucede en el Ecuador, en varias partes del mundo, muchas partes del mundo sucede que las normas tributarias están evolucionando, están cambiando. Depende mucho del vaivén político, de la ideología o de la posición ideológica de quienes están en el poder, pero además también porque cada vez hay una mayor necesidad de recursos fiscales en los países. No solamente ya se trata de un tema de si estoy o no de acuerdo con subir o bajar los impuestos, pero también de que cada vez hay menos recursos disponibles, sobre todo para nuestras economías pequeñas y en vías de desarrollo, y por lo tanto casi que siempre los diferentes gobernantes y autoridades están siendo tentados por aumentar los recursos fiscales, y es la forma más directa, más eficiente desde cierto punto de vista, es hacerlo a través de la recaudación de los impuestos, sea a grandes contribuyentes, sea a medianos contribuyentes, sea a las personas. Siempre está habiendo ese tipo de cambios. Así que, número uno, yo te digo, van a seguir los cambios, sobre todo en el Ecuador, teniendo en cuenta que tenemos una posición fiscal bastante compleja, necesidades de financiamiento y un déficit fiscal, es decir, gastos mayores, muy mayores a los ingresos, un gap ahí que cumplir, y por lo tanto, si no hay otra fuente de ingresos, como pudieran ser los recursos naturales, definitivamente los próximos presidentes, los próximos gobiernos seguirán insistiendo en aumentar la presión fiscal, lo cual, más allá de si estar o no de acuerdo con eso, lo pongo sobre la mesa eh, como una información, como un insight de que seguramente el trabajo nuestro de los asesores, de los contadores, seguirá evolucionando y seguirá siendo demandante en cuanto a actualización, en cuanto a preparación, en cuanto a estar al día
actualizado en todas las reformas, las medidas, los cambios que hay en temas tributarios. ¿Qué pudiera haber? ¿En qué orden? Bueno, casi siempre se tocarán los impuestos que están más sujetos a generar recursos, como por ejemplo el impuesto a la renta. Seguramente habrán por ahí algunos cambios. El impuesto al valor agregado, el IVA, quizás haya por allí otros pequeños cambios. En definitiva, en términos generales, hay que estar preparados para los próximos meses. Probablemente estamos entrando en un año electoral en el Ecuador, donde seguramente se discutirá este tema, pero ya el próximo año, en menos de un año, tendremos un nuevo gobierno que seguramente tomará medidas tributarias, ya sea que repita el actual presidente o que cambiemos de presidente, será un nuevo gobierno. Este es el camino que veo. Y luego, a nivel internacional, la tendencia fiscal más importante está sobre eh, las acciones, las acciones de lucha contra las conductas evasivas, ¿no? Propiciadas por los organismos internacionales. El Foro Global, por ejemplo, impulsa su agenda de lucha, de los pilares de lucha contra los fraudes de evasión. La ONU también tiene sus propuestas en esa área, y lo que están buscando en general estas organizaciones mundiales es evitar que las rentas se oculten, que las rentas no paguen los impuestos, ¿no? Evitar aquello para lograr cobrar el impuesto, sea donde sea que se tenga que cobrar, sea que se cobre en el país de residencia fiscal, sea que se cobre en el país donde se originó la renta, sea que se cobre en alguna jurisdicción, en alguna otra jurisdicción, pero el hecho está de que se pueda cobrar y tributar sobre rentas y que no hayan estos esquemas de ocultamiento o de simulaciones o de capas o de estructuras que sirvan para, de cierta forma, opacar las rentas y no pagar los impuestos. Entonces, esa es la tendencia mundial, y otra tendencia mundial tiene mucho que ver con el gravamen a los patrimonios. Me parece que en el Ecuador también muy pronto se empezará a debatir ese tema. Habrá que prepararse para eso. Sobre impuestos mínimos a los patrimonios es algo que se habla mucho en los países del primer mundo, en los países desarrollados, que está siendo impulsado por algunas organizaciones mundiales, y por lo tanto creo que también será otro tema, es otra tendencia mundial actual que seguramente terminará llegando a alguna ola de algún tamaño, grande o pequeño, pues terminará llegando en algún momento al Ecuador. Y en algunos otros casos, y voy terminando con esto, en cuanto a las tendencias digitales, eh, algunos países están yendo a reducir la información que se solicita en los documentos electrónicos, puesto que típicamente algunos gobiernos o algunas empresas ya cuentan con esa información. Entonces, lo que se está procurando, lo que están viendo es ver cómo se hace menos cargado de información que ya se tiene a los documentos electrónicos, y más bien se lo limita a la información precisa de las operaciones económicas, de las transacciones de los contribuyentes y lo que tiene que ver con la compra o la venta como tal, ¿no? Seguir actualizándose y seguir mejorando los servicios conexos alrededor de la factura electrónica, servicios financieros que vienen a partir de la facturación electrónica o de esa información, como por ejemplo la nómina electrónica que permita adelantar flujos de los salarios de las personas. Esto es algo que se está viendo en el mundo, entre otros aplicativos más, todo a partir de este maravilloso mundo que inició por el tema de digitalizar los documentos, los comprobantes de venta y de retenciones, van derivando en desarrollos de nuevos productos que permitan dar más facilidades, inclusive financieras,
a muchos de los usuarios. Entonces, en resumen, ha sido mi intervención, una rápida cápsula para el que llegó tarde y se haya perdido la charla, en los próximos 2 minutos pueda recibir el mensaje completo. En primer lugar, hablamos sobre la facturación electrónica en el Ecuador, cómo ya actualmente toda la facturación prácticamente está siendo transmitida de forma electrónica. Hay ese espacio para la facturación física en casos fortuitos o de emergencias. Les recomendaba que saquen su propio en el SRI, saquen su blog de notas de emergencia, pero recuerden que eso solamente es hasta el 2% de la facturación total. Todo lo demás siempre tiene que ser electrónica. Hablábamos de cómo se utiliza esta información en el mundo, más que en el Ecuador, para los procesos de controles, para hacer estadística económica, indicadores de inflación, indicadores de crecimiento, indicadores de salud o estado de la economía, pero también para los controles, el quehacer diario de las administraciones tributarias en el mundo, para identificar potenciales casos de control y casos de seguimiento fiscal. Luego también hablábamos cómo en los países más desarrollados, a pesar de que recientemente se han incrustado o se han añadido la facturación electrónica, ellos ya están utilizando mucho mejor la información, los grandes volúmenes de datos, la big data que te da esta facturación electrónica, para no ser reactivos, sino más bien proactivos en los controles, para generar análisis, generar conocimiento, hacer investigaciones, identificar tramas, identificar investigaciones, identificar todo tipo de simulaciones o transacciones inusuales, a efectos ya no de utilizar la información de la factura electrónica durante un proceso de control después de haberlo iniciado, sino más bien propiciar decenas o quizás hasta miles de procesos de control en torno a una misma trama de forma previa al plan de control. Y por último, hablamos de cómo, de algunas tendencias fiscales y digitales para el Ecuador. Comentamos sobre lo que se viene, seguramente más novedades tributarias en el orden del impuesto a la renta, en el orden del IVA, en el orden de inclusive probablemente algún impuesto patrimonial en el futuro, porque son temas que se están hablando en el mundo, y además porque la necesidad de recursos fiscales no ha cesado ni en el Ecuador ni en el mundo, y por lo tanto estas creatividades de quienes están en la autoridad va a continuar en los próximos años. Así que no se pierdan estar actualizados siempre en este tipo de eventos, que es súper importante. Y finalmente terminamos con algunas tendencias de lo que ha ayudado a la facturación electrónica en el mundo, no solamente en el ámbito de la administración tributaria, no solamente en el ámbito de la contabilidad, cómo ha evolucionado este tipo de plataformas que antes solamente nos daban la factura electrónica, ahora proporcionando sistemas contables bastante desarrollados, bastante importantes, bastante completos, con centros de costos, con diferentes líneas de negocio y de servicios, entre otros, y también cómo esto ha influido en el desarrollo de nuevos productos en otras áreas, inclusive en el ámbito financiero, del fintech, para trabajarlos con la nómina electrónica, con los salarios, para adelantar flujos, préstamos de nómina, entre otras cosas y aplicaciones más que seguramente seguirán saliendo. Incrustación con billeteras electrónicas, entre otras cosas más. Así que espero haberles contribuido en esta charla a su conocimiento. Espero haber sido claro con ustedes. Les insisto que si tienen algunas preguntas, las dejen en el chat y nosotros las estaremos respondiendo a la brevedad posible. Creo que se me va acabando el tiempo, así que solamente desearles lo mejor, que sigan en este maravilloso día de capacitaciones, en este gran evento virtual, y le doy el paso al estudio para continuar con la celebración del aniversario de SIGO. Muchas gracias a todos.